Existen teorías en videojuegos que los fans se han creado para darles explicaciones a detalles que no tienen explicación de forma seria o formal, en donde incluso se han llegado a especular cosas en torno a ello de formas extrañas y hasta perturbadoras. Aún así me he dado la tarea de traerles esta lista de teorías perturbadoras de algunas entregas, sin importar si sean reales o no. Silent Hill 2, ampliamente considerado por los fanáticos como el mejor de la famosa serie de terror de supervivencia, siendo un juego inquietante, no solo por la presencia de horrores grotescos como Pyramid Head, sino también por la revelación de que asesinaste a tu esposa y reprimiste el recuerdo. Pero una cosa que muchos fanáticos han notado es que en todas las manifestaciones de la culpa de James que encontramos, el cuerpo de Mary no se encontró en ninguna parte del juego, pero según una teoría, el cuerpo de Mary estaba más cerca de nosotros de lo que pensábamos. La teoría establece que el cadáver de la esposa de James se guardó en el maletero de su automóvil todo el tiempo. James lo puso allí para que, a su manera retorcida, pudiera cumplir su deseo de volver a Silent Hill. Aunque hay múltiples finales que puede tener esta entrega, esta teoría explica la elección de palabras de James en uno de ellos. James originalmente vino a Silent Hill para suicidarse, y en el final del agua, lo hace conduciendo su automóvil hacia el lago. Mientras lo hace, dice que ahora él y su esposa pueden estar juntos para siempre. Si bien algunos interpretan este comentario como un reconocimiento de su muerte y un presunto viaje para encontrarse con ella en el más allá, los fanáticos de la teoría dicen que él quiso decir que él y el cuerpo de su esposa estarían juntos en un sentido más literal. Majora's Mask se trata de un viaje literal a través de las 5 etapas del duelo, tal vez impulsado por los sentimientos de Link después de que Navi lo deja. Clock Town representa la negación, con la gente del pueblo continuando con sus vidas y planeando su festival, a pesar de la luna en lo alto, con una expresión facial malévola. Los Deku de Windfall representan la ira en su trato hacia el mono. Snouthead está negociando con Darmani, el líder de los Goron, negociando por su vida. El siguiente es la depresión, interpretada por Lulu en Great Bay. Finalmente Link encuentra la aceptación de su dolor en el Valle de Ikana, la tierra de los muertos, cuando encuentra la elegía del vacío y las flechas de luz. Otra teoría tal vez relacionada dice que Link en realidad está muerto durante todo el juego y las etapas de duelo son sobre su propia muerte al caerse de su caballo en la escena de apertura. Es innegable que algo se siente fuera de lugar en Majora's Mask en comparación con los otros juegos. Tiene lugar en Termina en lugar del escenario habitual de la serie de Hyrule, un nombre que está muy cerca de Terminal. Limbo fue un juego de rompecabezas lanzado en 2010. Fue elogiado por su obra de arte simple pero hermosa y su juego envolvente. Todo el juego no contiene diálogos y tiene un mínimo de sonidos, dependiendo de la música ambiental y los ruidos de fondo para crear la atmósfera del juego. Si bien la historia se deja en gran parte la especulación, se cree que el jugador viaja para encontrar a su hermana, pero por razones desconocidas. Hay pistas sutiles en el juego que insinúan la historia de fondo y han aparecido muchas teorías desde su lanzamiento. La explicación más popular es que todo el juego tiene lugar en el purgatorio o en el infierno y el título se usa como pista principal. El limbo es el primer círculo del infierno, en el infierno de Dante, y es un lugar para que residan aquellos que no fueron bautizados, aunque no necesariamente siendo castigados. Limbo también es una palabra que se usa para describir estar entre un plano de existencia y otro, lo que hace que la idea de que tenga lugar en el purgatorio sea probable. Una vez que el jugador completa el juego, camina lentamente hacia su hermana, antes de que el juego termine abruptamente. La pantalla del menú principal muestra el área donde termina el juego, pero con una escalera rota y dos grupos de moscas en áreas separadas. Se cree que el personaje principal murió junto con su hermana y de alguna manera fue responsable de sus muertes. Por lo tanto, fue enviado al purgatorio y ahora debe navegar por el mundo para redimirse. Otra teoría es que el personaje principal tiene la misión de matar a su hermana y los personajes de la inteligencia artificial que se encuentran estos en el camino tienen la tarea de detenerte. Cualquiera que sea el significado real, se deja para la especulación, pero ciertamente hace que la historia simplista sea mucho más profunda y compleja. Bloodborne implica mucha sangre literalmente. No solo es muy violento, sino que los jugadores en el juego incluso beben viales con el fin de recuperar la salud. Beber la sangre de otra persona ya es bastante asqueroso, pero se vuelve esto aún más perturbador si se cree en una teoría particular de los fanáticos. Según la teoría,
La sangre en Bloodborne es sangre menstrual. Para empezar, los personajes del juego que te dan los frascos de sangre curativos super especiales son exclusivamente mujeres. Ariana en particular deja de proporcionarte viales cuando queda embarazada. Otros jugadores han notado que no puedes obtener viales de los personajes de mujeres mayores, quienes no podrían producir sangre menstrual debido al inicio de la menopausia, sin mencionar el juego, y la tradición misma está repleta de referencias a la menstruación. Hay un jefe llamado Brain of Mensis, un elemento llamado Mensis Case y un área llamada The Nightmare of Mensis. Mensis por supuesto suena muy parecido a menses, la palabra latina para menstruación. El elemento llamado fragmentos de Bloodstone que usas para mejorar las armas se parece mucho a los tampones usados, y también están las raras Blood Rocks. Finalmente, la iglesia de la sanación elige a mujeres particulares para que sean recipientes para la sangre, como santas de sangre. Tenemos que admitirlo, es bastante bueno. En concreto está basado en Super Mario Bros. 3, que supuestamente es una obra de teatro. No es de extrañar que la gente piense lo mismo. Hay cortinas que se abren al comienzo del juego, y la mayoría de los niveles parecen un escenario barato en una obra de teatro escolar, donde hay cajas de cartón y recortes de árboles. En otras palabras, el Mario del juego es solo un actor. Aunque se basa en este juego, la teoría va más allá, y en realidad explica un agujero muy, pero que muy grande la trama, siendo la relación cambiante entre los diferentes actores. En algunos juegos, Bowser y Mario son amigos y van juntos a jugar al golf, mientras que otros se golpean hasta hacerse papilla. Por si fuera poco, en Super Mario Sunshine, los niveles se llaman episodios, y en Super Mario 64 nos sigue un camarógrafo llamado Laquito. Esto incluso explicaría por qué la princesa Peach sigue siendo secuestrada, en donde nadie es tan tonto para que le ocurra tanto esto. Uno de los chicos que trabajó en el juego ha confirmado esta teoría, pero no oficialmente, entonces probablemente sea cierto. Ningún jugador quería ver morir a Aeris de Final Fantasy VII, especialmente si la habían desarrollado para ser un personaje poderoso. Algunos pensaron que la muerte se sintió apresurada, lo que condujo a una teoría prominente. Originalmente Aeris nunca tuvo la intención de morir. La teoría afirma que la narrativa nunca pidió que Aeris muriera, sino que se introdujo rápidamente para sacudir las cosas y crear caos. Otra teoría similar a esta afirma que Aeris estaba destinada a morir, pero también debía resucitar más adelante en el juego, pero los creadores decidieron no hacerlo. En Shadow of the Colossus no se confirma nada sobre la relación de Wander y Mono antes del juego. Wander claramente tiene fuertes sentimientos por Mono, eso es todo lo que sabemos. Es un misterio si estaban enamorados, si eran amigos de la infancia, con Wander teniendo un amor no correspondido por ella, o hermanos, o si nunca se conocieron antes de que ella fuera sacrificada. El hecho de que según algunos, la Mono revivida no parece reconocer a Agro al final del juego, cuando el fiel corcel y su jinete estaban claramente muy cerca, es otra pista. A esto se suma el hecho de que los dos personajes nunca se hablan en esta entrega, lo que significa que la historia deja mucho espacio para las teorías de los fans. Otra teoría es que Wander es un templario y realizó el sacrificio él mismo, y hace lo que hace por culpa. Cualquiera que sea el caso, Wander está cegado por sus sentimientos hasta el punto de la obsesión, sin siquiera cuestionar por qué está asesinando a todos dos, en su mayoría amables leviatanes, que no le hicieron ningún daño. Shadow of the Colossus es una tragedia, y la teoría de que la relación en el centro de la trama podría ni siquiera haber existido lo hace aún más. Animal Crossing comienza con el personaje del jugador, un niño humano, que es transportado a la aldea por una extraña criatura parecida a un pato llamada Kam, que sigue el modelo de la criatura mitológica japonesa Kappa, conocida por secuestrar niños. En algunos juegos, te despiertas en la parte trasera del auto de Kam, casi como si estuvieras drogado. Una vez que el personaje llega al pueblo, ya hay una casa esperándote, como si todo el pueblo supiera que vienes. Inmediatamente estás enterrado debajo de una montaña de deudas, y los animales que viven allí te ponen a trabajar para pagarlas. Incluso después de que se pague un préstamo hipotecario no consensuado, Tom Nook mejora su casa con o sin tu permiso, manteniéndola en una deuda constante. Y si intentas irte, los guardias te detienen en las puertas. Así que ahí estás, atrapado en un pueblo donde dependes de tus captores para todo, y nunca dejan de observarte, sin darte ninguna esperanza de escapar. Parece que Animal Crossing tiene menos en común con una simulación comunitaria que con Jonestown.
Los juegos de Kirby son en su mayoría una diversión inofensiva. El famoso protagonista del Puffball rosa, que absorbe el poder de Nintendo, es poderoso y adorable, y se clasifica constantemente como uno de los personajes de videojuegos más icónicos. Pero la almohada rosa con ojos no deja de tener su lado oscuro. Por un lado existe la teoría francamente espeluznante de que Kirby visitó una vez una versión posapocalíptica de la Tierra. En Kirby 64, de Crystal Shards, Kirby viaja a un mundo conocido como el planeta Shiver Star, que desde la órbita se ve idéntico a la Tierra, con los mismos continentes, la misma luna en su órbita, pero la superficie está completamente cubierta de hielo. Pero los lugares que visita Kirby en el planeta pronto revelan que no es la edad de hielo. Se topa con una fábrica y un centro comercial con la maquinaria autónoma y los robots de patrulla en perfecto estado de funcionamiento. Pero no hay seres humanos que se encuentran en cualquier lugar. No hay otra explicación lógica. Shiver Star es la Tierra y los humanos han sido aniquilados por un holocausto nuclear o una nueva edad de hielo. Todo lo que queda son algunos edificios y los sirvientes robots que la humanidad dejó atrás, todavía tarareando como un reloj hacia un objetivo desconocido. En Portal 2, el jugador encuentra un día de traer a su hija al trabajo, con múltiples proyectos de feria de ciencias de la hija de los empleados. Uno de estos proyectos, un experimento que involucra a una papa, que ha crecido a un tamaño enorme, tiene un garabato en la esquina que dice por Shell, dado que probablemente no hay muchas chicas llamadas Shell. Esto prueba que ella era la hija de un empleado de Aperture Science. El juego también insinúa que Cave Johnson y Caroline estaban involucrados entre sí. Quizás la evidencia más espeluznante de todas es la pintura al óleo de Cave y Caroline. Los jugadores de ojos agudos notaron que si miras de cerca el fondo oscuro a la izquierda, notarás el contorno fantasmal de una niña. En los viejos tiempos, solo los miembros de la familia se incluirían en las pinturas al óleo personalizadas, lo que significa que Cave debe haberse casado con Caroline y la joven es su hija Chad. En una loca teoría científica para todas las edades, un jugador de videojuegos cree que el mundo de Minecraft es en realidad una estrella muerta, y el sol que lo orbita es el viejo mundo de los habitantes de Minecraft. Esencialmente en el viejo mundo, se enfrentaron a la extinción de la estrella moribunda, por lo que volaron su viejo mundo para crear una nueva estrella, y se mudaron a la estrella moribunda y comenzaron a construir encima de ella, construyendo así un nuevo mundo habitable. Es por eso que cuando llegas al fondo del mundo de Minecraft, no puedes ir más allá porque es una estrella muerta. Entonces cuando miras hacia el sol que orbita el mundo de Minecraft, estás mirando tu antiguo hogar. Si bien la mayoría de la gente equipara Super Mario Smash Bros. Como un juego de lucha estándar como Tekken o Street Fighter, sorprendentemente hay mucho más detrás de él. Desde el primer juego hasta las últimas entregas, Smash Bros. Cuenta en secreto la historia del creador Masahiro Sakurai, que creció jugando con personajes de Nintendo y luego pasó a crear los personajes para ellos. En esta entrega, los personajes de Nintendo son juguetes controlados por la mano maestra. En teoría, cada juego revela cómo se siente Sakurai al hacer los juegos, y es sorprendentemente oscuro, incluidos tabúes, estrés y sentirse dividido en dos. Metal Gear Solid es otra franquicia táctica popular y de larga data, la cual nunca parece envejecer. Algunos jugadores se dieron cuenta cuando Metal Gear Solid 3 mostró pistas de que todo en el juego podría no ser lo que parece. La teoría sugiere que Metal Gear Solid 3 comienza justo después de Metal Gear Solid 2. En la apertura de Metal Gear Solid 3 se le dice a Solid Snake que inicie la misión virtuosa. Él responde, misión virtual. Algunos creen que esta línea fue intencional y señalaron el hecho de que todo el juego es en realidad, con Solid Snake estando en una gran realidad virtual. La serie Uncharted de Naughty Dog y The Last of Us son dos de los videojuegos más populares y famosos. Ahora los jugadores de videojuegos creen que ambos están en el mismo mundo, pero The Last of Us ocurre varios años después de Uncharted. Parte de la evidencia incluye un periódico de huevos de Pascua en Uncharted 3, la cual apunta a una enfermedad. Piensan que la enfermedad es la misma que ocurre en The Last of Us. Ahora, si eso es cierto, la pregunta principal sigue siendo, ¿Nathan Drake de la serie Uncharted sigue vivo o podría dejar boquiabierto a todos y aparecer en alguna secuela? Son solo teorías, pero es válido imaginarnos todo eso. Muchos conocen a Donkey Kong como el villano que roba princesas y lucha contra Mario, pero en Donkey Kong Country se convierte en el héroe que lucha contra su propio villano, el imperialismo estadounidense. En esta teoría, Donkey Kong está en una isla del Caribe, tratando de recuperar los plátanos que robó el rey K. Rool.
Durante el mandato del presidente Roosevelt, Estados Unidos ayudó a las grandes empresas a hacerse cargo del comercio de bananas y permitió que los monopolios prosperaran allí. La teoría especula que Donkey Kong está luchando esencialmente contra el presidente Roosevelt. Esta conexión, más el hecho de que muchos de los villanos están vestidos como militares estadounidenses, tiene esto un argumento muy convincente. Uno de los creepypastas más inquietantes entre el fandom de los Pokémon es la idea de que eres el responsable de la muerte del Raticate de tu rival. Cuando te encuentras con tu rival en el espeluznante pueblo Lavanda plagado de fantasmas, básicamente un cementerio Pokémon, en Pokémon Rojo Azul, te pregunta por qué estás en la torre Pokémon si no tienes ningún Pokémon muerto que lamentar. Esto parecería implicar que él mismo ha perdido un Pokémon. Los aficionados astutos han dado cuenta de que, a estas alturas del juego, su rival ya no tiene el Raticate que usó en batallas anteriores, la última de las cuales fue la que estaba a bordo del USSN. Esto ha llevado a algunos a teorizar que el Raticate de tu rival sufrió heridas graves durante tu última batalla en el crucero de lujo, pero debido a que el barco no tenía un centro Pokémon, no pudo encontrar ayuda médica a tiempo, y su Raticate murió a causa de sus heridas. La teoría de los fanáticos continúa retratándote como el verdadero malo de la historia, responsable de aplastar los sueños de tu rival de ser campeón Pokémon, momentos después de que obtuvo el título, siendo responsable de la muerte de su amado Pokémon, y por lo tanto de su inocencia, y por el final del juego, incluso quitándole el amor a su propio abuelo. Los jugadores de Luigi's Mansion notarán que si bien el juego sigue siendo muy familiar, aún tiene un tono más oscuro que el resto de la serie Mario. El juego fue uno de los favoritos de los fanáticos rápidamente, con la nueva mecánica de juego y con jugadores que controlan a Luigi para variar. Desde su lanzamiento, la gente ha tratado de analizar el juego y su historia extraña, lo que lleva a algunos a creer que Luigi está realmente muerto durante todo el juego. Curiosamente, esta teoría comenzó como resultado de una falla que se encontró en el ático. Cada vez que destalla un rayo, la sombra de Luigi se proyecta a varios metros en el aire y en la pose predeterminada de la inteligencia artificial, sin coincidir en absoluto con la postura de Luigi. La gente pensó que estaba destinado a representar que Luigi se había ahorcado en el ático de la mansión y ahora está en una especie de infierno e intenta escapar. Los desarrolladores rechazaron esto, afirmando que se trataba de un problema técnico que no se detectó durante el desarrollo y que era demasiado tarde para solucionarlo en el momento de su descubrimiento posterior al lanzamiento. Esto no ha disuadido a los fanáticos de agregar a la teoría, presentando razones por las que Luigi podría estar muerto o haberse suicidado. Una teoría común es que Luigi estaba cansado de estar siempre detrás de su hermano, por lo que se quitó la vida. Es demasiado oscuro para un juego destinado a ser apto para niños, pero es la primera vez que los desarrolladores agregaron temas para adultos en los juegos. Hasta el día de hoy, los jugadores continúan especulando sobre Luigi's Mansion, mientras que los desarrolladores se han mantenido firmes con la explicación final. Mario Galaxy es un juego familiar que utiliza la mecánica familiar de Mario y la implementa en un entorno espacial. Sin embargo, un área se ha convertido en un foco de discusión entre los jugadores. En Shiverborn Galaxy, el jugador debe navegar sobre charcos de lava, evitar las bolas de fuego y derrotar a los enemigos para poder avanzar. Los jugadores comenzaron a notar figuras extrañas en las caras de los acantilados que miraban hacia el jugador, y una vez vistos en primera persona, parecían figuras humanoides deformes que observaban al jugador. Al revisar los archivos del juego, alguien descubrió que el nombre de la textura del fondo se llama Más allá del Valle del Infierno y las figuras están etiquetadas como árboles del cielo del Valle del Infierno. Después de este descubrimiento, la gente comenzó a descartar las figuras espeluznantes, creyendo que simplemente eran árboles extraños, pero sus formas humanoides aún han provocado teorías. La teoría más común es que estos árboles son en realidad extraterrestres que habitan el planeta y eligen estudiar a Mario desde la distancia, en lugar de hacer contacto directo. Los desarrolladores de Nintendo nunca han hecho una declaración sobre estos seres, dejando la explicación real oculta en la oscuridad. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas teorías? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.